Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, empezando un nuevo episodio, el número 64. Les doy la bienvenida y por todo el material que hay quizás tengamos una versión extendida. Una semana que empezó y continuó con muchísima tranquilidad, tanto que publicamos una encuesta en Instagram y que finalmente hacia el final de la semana fuertes movimientos bajistas generalizados dijeron presente. Vamos a ver en detalle dónde nos ubicamos en los gráficos, así que abróchense los cinturones de sus pantalones, tomen una tarteleta y empecemos. Una semana donde el foco no lo ponemos específicamente en la morfología de las velas de los índices del mercado americano, sino que por otro lado ponemos el foco en el movimiento del precio semanal. En el índice Dow Jones tiene el movimiento más claro, aunque todos los índices americanos replican conceptualmente el movimiento. Detectada la zona de conflicto, el precio se mantuvo estable y percibimos cierto rechazo a la zona y a los elementos técnicos hacia el final de la semana. La carta que asignamos en este caso va a ser la carta de la pared, seguido de la carta de la precaución. Este rechazo puede convertirse en una reversión de tendencia a la baja, con lo cual el seguimiento resulta clave y las próximas semanas serán claves para la resolución de esta incógnita. Cuando pasamos a los activos del mercado americano, vemos cómo este movimiento puede replicarse en una buena parte del mercado, obviamente adaptándose en cada caso. Por ejemplo, las acciones de Amazon impactan en resistencia y dejan una clara vela que mide un 6% en su tamaño total, con lo cual obviamente mantenemos ambas cartas. ¿Qué estarán buscando los alcistas? Bueno, que estos movimientos sean rápidamente revertidos para que de esta manera se configure como una corrección de escalas menores. Antes que nada aviso que en este episodio sí va a aparecer Picawali, que vuelve de sus vacaciones y va a estar nuevamente escondido en uno de los gráficos. Les pedimos disculpas a los hijos que siempre lo miran y no lo vieron, así que esta vez ya volvió. Si lo encuentran me lo dicen en los comentarios de este video. Sin definiciones por el momento, las acciones de JP Morgan quedan enjauladas con una vela semanal que nos brinda más dudas que certezas. La carta obvia sería la carta del enjaulado, aunque sin embargo vamos a asignar la carta de el interrogante. Y es por todo esto que siempre destaco junto a Tenkan Trading cómo realizamos un análisis relacional donde siempre analizamos los activos en su conjunto, lo que nos permite un análisis más completo y que nos permite formar hipótesis ampliadas. Y justamente ampliando este concepto que venimos viendo en los índices y en los activos, en algunos casos el movimiento bajista semanal impacta de peor manera, como las acciones de SQ, que muestran un impedimento de su quiebre de la contratendencia y su caída conforma un 15% a la baja. Así que en este caso mantenemos también la carta de la pared. Como así también las acciones de Jumia, que sintieron la caída final y conforman una caída de un 23% luego de su impedimento del quiebre del techo del posible canal correctivo. Igual en este caso la carta será la carta de la doble cara, porque mantenemos como positivo el quiebre de la contratendencia, así que el seguimiento será clave también en las próximas semanas. Otros activos no han sentido el movimiento bajista semanal, pero resultan contados con los dedos de las manos, con lo cual destacamos entonces el movimiento generalizado en este pequeño compacto llamado compresión semanal. Y un activo que siempre dejamos para la sección de Argentina, pero que hoy quería traerlo en esta parte del compacto por cuestiones especiales del movimiento, son las acciones de Mercado Libre, que siempre le hacemos un pequeño espacio en este compacto. Luego de 6 semanas consecutivas al alza, sintió el impacto fuerte de los velones rojos semanales que venimos comentando previamente. Pierde esta semana 2 elementos técnicos importantes que había recuperado en su escala semanal, cayendo un 16% esta semana. Pero por otro lado, un nivel de Fibonacci vinculado a ondas de Elliott y su contratendencia se convierten en el seguimiento de esta nueva semana que viene. La carta en este caso va a ser la carta de la doble cara.
Si todavía no se durmieron, pasamos entonces al campo de las criptomonedas. Ahora sí llega el momento de hablar del Bitcoin como corresponde en todos los episodios. Veníamos de varios días consecutivos de calma y teníamos bajo la manga la carta del descanso cuando, sin embargo, el jueves comenzó el día con un fuerte rechazo al techo del canal que veníamos siguiendo en el análisis fugaz en la academia. Aquí les dejamos el antes y el después que hicimos en la academia gratuita para que vean lo importante de poder realizar el seguimiento entendiendo las áreas claves donde se pueden desencadenar un movimiento posterior. Obviamente que están invitados y pueden seguir el paso a paso del análisis del Bitcoin que le hacemos generalmente bastante seguido. Ahora sí debemos seguir en detalle el piso del canal por posibles movimientos bajistas de corto plazo. Y como siempre decimos, las criptomonedas no salen ilesas del golpe y vemos caídas generalizadas hasta el momento que realizamos este video. Por tomar un ejemplo, podemos seleccionar la cripto Neo, que esta semana cae un 20% aproximadamente y mantiene la tendencia bajista generalizada, en este caso de un 93%, iniciando su tendencia en mayo del 2021. La carta asignada será la carta del derrumbe, otro claro ejemplo de por qué insistimos tanto con la utilización de la herramienta del stop loss. Seguimos el compacto y a diferencia de los demás mercados, el mercado argentino esta semana se mantuvo con tranquilidad y sin la volatilidad que vimos hace unas semanas atrás, tanto a la baja como al alza. Las velas Doji en muchos activos se hacen presentes y nos muestran nuevamente la indecisión de este mercado. El Merval en dólares es uno de los mejores ejemplos. Con una semana de mayor a menor nos deja un rendimiento negativo de un 2% semanal, nuevamente en contacto con la resistencia que venimos siguiendo hace semanas en la zona de los $430 para el índice. Un dato no menor es que la media móvil de 200 ruedas semanales la tenemos en la zona de más o menos de los $490 y la última vez que el precio la testeó fue en agosto del 2018. Asignamos entonces la carta de la precaución. 7% sube esta semana el dólar CCL, el dólar contado con liquidación, o sea el dólar en Argentina. Vemos como el precio retrocedió desde el overshooting a 335 pesos, ahora hasta la zona exacta del retroceso del 38.2 de Fibonacci que planteamos en episodios anteriores de compresión semanal, y desde esa zona el precio inicia ahora la suba. Como veníamos planteando, los heliotistas en este momento podrían plantear varios escenarios, entre ellos una salida impulsiva de una onda 5, si es que el precio hace nuevos máximos, pero también podríamos pensar en una corrección que todavía no haya terminado y que estemos en un rango lateral por un tiempo más. Asignamos por el momento la carta de En la Mira. Las acciones de CEPU, Central Puerto, en su ADR, por tercera semana cierra su precio en la zona de los $3,80. Varios elementos técnicos auspician de resistencia en esta zona. Por un lado, la idea del triple techo en la zona de los $4 como resistencia de alta relevancia, coincidente además con la línea de tendencia bajista planteada y la media móvil de 200 ruedas semanales. Asignamos entonces la carta del enjaulado por encontrarse entre una clara resistencia y un claro soporte. Otro papel que muestra la tranquilidad del mercado argentino esta semana son las acciones del Banco Galicia en su ADR. La semana nos deja un rendimiento negativo de un 3% con una mecha superior en la vela semanal intentando envolver el precio a la baja. El patrón de la vela de esta semana es de un martillo invertido y desde el análisis técnico tradicional podría ser una señal de reversión en los precios, aunque por lo menos por el momento es apresurado, y la carta que vamos a asignarle, en verdad vamos a asignarle dos cartas, la carta de El Descanso y la carta de En la Mira en este activo. Las acciones medidas en pesos esta semana tuvieron la mayoría alzas en sus cotizaciones, donde destacamos las acciones de Loma Negra, transportadora Gas del Norte, y también las acciones de YPF. Todas haciendo máximos históricos en pesos semana a semana, y si analizábamos las acciones de YPF en compresión semanal, vemos cómo inicia la semana con un gap con un rendimiento en pesos de un 12% positivo. Asignamos entonces la carta de muy buena compresión semanal. Y si hacemos
una comparación del mercado argentino con el mercado de Latam, podemos ver cómo el mercado de Brasil también esta semana se encuentra con dojis generalizados en la misma sintonía que Argentina. Si miramos el ETF de Brasil, el EWZ, como siempre seguimos, vemos cómo se encuentra en una zona de resistencia más que relevante en la zona de los $32 después de haber rebotado en la base del canal bajista que tenemos planteado desde los $25. Asignamos entonces la carta de El Interrogante. Y en la recorrida internacional, el ETF de China mantiene la fuerza bajista iniciada en febrero del 2021 y esta semana cae casi un 4%, perdiendo una línea de baja relevancia semanas atrás. Sin reacciones por el momento, mantenemos una lateralización de 6 meses, pero con la precaución porque el movimiento por el momento se configura bajista. En el mercado de los commodities hemos tenido una fuerte semana bajista. Este mercado acompaña el sentimiento general de fuerte presión vendedora que hubo esta semana. Comenzamos como solemos hacer con el oro. Este activo ha tenido una fuerte vela semanal bajista de un 3%. Podemos ver cómo el activo, luego de impactar en las resistencias mencionadas en episodios anteriores, ha realizado un movimiento bajista posterior. Tenemos por delante dos posibles zonas a controlar. Por un lado, la media móvil de 200 semanas y la zona de soporte de los 1700, pero por el momento la carta asignada para el oro es la carta de la pared. Y por otro lado, la plata esta semana ha sido muy negativa también. Podemos destacar que el precio impactó en la zona de resistencia de los 21 a $22 y posteriormente su reacción ha sido una fuerte caída bajista. El precio ha caído casi un 9%, borrando las subas de las anteriores 2 semanas. Es por esto que le asigno también la carta de la pared. Pero a pesar de haber sido una semana de muchas caídas en la mayoría de los activos, es momento de ir buscando activos que puedan darnos posibles oportunidades, y es por eso que queremos poner el foco en el petróleo esta semana. El precio ha reaccionado en la base del posible canal correctivo y en la zona del soporte de los $86. Es por estos motivos que vamos a aumentar el seguimiento en las próximas semanas, y obviamente la carta que le asignamos es la carta, claro que sí, la carta de En la Mira. Pasando al mercado de las divisas, fuertes reacciones alcistas en la mayoría de las monedas de la región. Esta semana el dólar se ha fortalecido hasta incluso con respecto al euro. Pasamos ahora sí a los análisis. Volvemos al clásico del peso chileno y el peso colombiano. Podemos ver que ambas monedas reaccionan en zonas de soportes. En el caso del peso colombiano, cierra la semana con un poco más de un 5% al alza, y en el caso del peso chileno cierra la semana más de un 8% alcista. Es por esto que asignamos la carta de El Resorte. Y vamos a destacar el peso mexicano, que como bien nos comenta Eduardo, se mantiene estable a comparación de otras monedas de la región. Podemos destacar que desde abril del 2020 a la fecha el precio ha descendido de la zona de los $25 a la actual zona de los $20. Pero a pesar de la caída, el precio se ha mantenido lateralizando desde diciembre del 2020 a la fecha, configurando un posible piso. Actualmente el precio se mantiene aprisionado con la zona de soporte mencionada y la contratendencia que viene desde máximos. A estar atentos, que la definición puede provocar una ampliación de la volatilidad. ¿Se dice ampliación? Creo que no, pero bueno, ampliación de volatilidad. Y es por esto que vamos a asignarle la carta del super descanso. Bueno, y cerramos el semáforo rojo indecisión. Si vieron dónde estaba Pika Wally, espero su respuesta en los comentarios, y recuerden darle me gusta al video antes de irse, suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales Twitter e Instagram. Hasta acá fue Compresión Semanal, espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.